Les comento que hemos llegado a generar, ¿no? Una plataforma que es una de las familias de Office más importantes que existen en la actualidad y por su importancia requiere un seminario especial, ¿no? Tenemos todo lo que es Office, ustedes pueden hacer doble clic para poder instalar el mismo, pueden, los más recomendables son a partir de la versión 2010 para adelante, ¿no? Nosotros manejamos la versión 2018, ya salió la versión 2022 de Office, que también ustedes pueden llegar a acceder. En este caso, uno de los componentes del Office es Microsoft Excel, ¿no? Que es un programa que no es adecuado para el uso de base de datos, más sí es adecuado para toda la parte de hojas de cálculos, ¿no? Que se pueden llegar a realizar bastante en este tipo de plataforma. Se utilizan especialmente para llevar la información del tipo contable. Uno lo usan mucho los contadores, obviamente para la declaración de cientos de facturas por mes en fusión con otra aplicación, ¿no? Una aplicación que te puede llegar a leer las facturas y prácticamente la información exportarla a Excel. Muy adecuada este tipo de aplicación, por ejemplo. Y para la parte estadística, ¿no? Es una de las claves. De igual forma, todas las hojas electrónicas de Excel tienen la finalidad de permitir realizar un montón de operaciones y vamos a poder observar cuántos tipos de funciones están presentes acá en Excel. De igual forma, una serie de cálculos de forma bastante precisa, ¿no? Todo lo que coloquemos en el Excel va a llegar a tener que ser escuchado con bastante interés e importancia. Tiene una cinta de opciones que la vamos a llegar a observar, donde nosotros podemos configurar también esta cinta de opciones, ¿no? Añadiendo las funciones más importantes que necesitemos. De igual forma, en la mini baza se puede hacer un clic derecho sobre una celda para llegar a añadir celdas adicionales y en el cuadro de diálogo también cambiar el formato de la celda prevista. Vámonos a una planilla de Excel para poder observar el entorno. Este es, por ejemplo, el entorno de Excel, ¿no? Desde el 2010 para adelante, ¿no? Ustedes prácticamente pueden llegar a configurar aquí en opciones todo lo que son algunas herramientas adicionales de Excel, como son esta parte importante de los complementos, ¿no? Le hacen un clic y existen programas compatibles con Excel donde ustedes pueden llegar a añadir mayor funcionalidad al mismo, ¿no? En mi caso, yo le añadí el Acrobat, por ejemplo, de Adobe, bastante útil. Me sirve también como complemento el Nitro, que es un editor de PDFs. Tengo también la herramienta para análisis con Visual Basic, si ustedes pueden observar. Asimismo, tenemos también habilitado la parte de el Solver, ¿no? El solucionador de fórmulas del Excel y otros complementos adicionales que podemos nosotros añadir si es que vemos la necesidad, ¿no? Puedo cambiarle, en este caso, también la configuración, el entorno. En mi caso estoy con una combinación de colores oscuros, negro, ¿no? Puedo cambiarle a un color azul, obviamente, y ahí está el entorno azul de Excel. Eso ya dependerá de cada persona, ¿no? En mi caso me quedo con la versión oscura. Pueden proceder a configurar el Excel en esta parte, por ejemplo, indicar errores con color verde, ¿no? Si es que tenemos algún tipo de error. Se puede habilitar de igual forma la forma de cálculo que puede ser manual o automática. Nos conviene la automática para que prácticamente esté automatizado todas las operaciones aritméticas que vayamos a realizar en Excel. De igual forma pueden omitir palabras o corrección de ortografía en mayúsculas. Yo sí la voy a omitir en mi caso, puesto que
uso Word para realizar todo lo que son redacciones, ¿no? Y por la parte del Excel, no me conviene tanto hacer redacciones y voy a omitir las palabras en mayúsculas. Y de igual forma, si es que quieren que se llegue a corregir ortografía, la pueden habilitar. La función guardar en distintos tipos de formato, observen que la mía está en el libro de Excel predeterminado para esta versión 2010, pero pueden guardarlas en otros tipos de formato. Por ejemplo, uno que se utiliza es el CSV, en este caso para M2, o delimitado por comas, si es que así lo desean. También otro formato que he observado que otras personas prefieren es la del texto Unicode o XML, ¿no? Eso es para otro tipo de aplicaciones necesarias. En este caso, la vamos a guardar como su forma predeterminada. El idioma la pueden configurar también. Esto para poder hacer corrección, sobre todo de ortografía y algunas funciones avanzadas que ustedes pueden llegar a configurar en la parte preliminar de Excel, ¿no? Nos quedamos entonces con el entorno negro, yo mencionaba. Me voy a la parte general y elijo el entorno negro. Clic en aceptar y ahí está. Otra de las pestañas importantes es el de insertar, por ejemplo. Tenemos esta pestaña donde podemos insertar cuadros de texto o gráficos en general o tablas dinámicas en las últimas versiones. El diseño de la página también se puede llegar a cambiar desde el fondo, por ejemplo, con otro tipo de color. Podemos configurar también el área de impresión que para algunos suele ser complicado, ¿no? Esto. Establecemos un área de impresión predeterminada, como también la podemos llegar a configurar. Una parte importante para el manejo de Excel, ¿no? Ahí está el área para impresión configurada, ¿no? Pero yo no quiero imprimir solo esa área, voy a borrar la misma. Quiero que me imprima una mayor cantidad de celdas. También se la puede llegar a establecer como área de impresión, sobre todo para formularios grandes. Ustedes pueden plotear planillas enteras en Excel, les comento, si es que tienen un plotter a la mano, ¿no? Y esta le hago el control P y tenemos una mayor área de impresión. Pero a la vez esta puede ser configurada, les comento, en configurar páginas. Se van a esta y le pueden dar un margen previsto para el Excel, ¿no? Aquí tenemos la calidad de impresión. Ustedes pueden modificarla si es que así lo desean. El tamaño de papel está en la predeterminada tamaño oficio, ¿no? Yo puedo elegir un tamaño carta, por ejemplo, o puedo elegir otro tipo de tamaño para nuestro Excel. Hago clic en aceptar, puedo colocarlo en configuración vertical y observen que es una planilla que va a llegar a ingresar en un tamaño de hoja, tamaño carta con mi impresora predeterminada, ¿no? Pero puedo ir yo configurando más tipos de impresora. Observen que tengo otro software aparte. PDF 24, por ejemplo, para poder imprimir. Tengo Nitro también para poder imprimir, lo he instalado. Tengo Adobe PDF, que también está instalado. Y distintas impresoras, tanto digitales o que tengan un componente especial, también la pueden instalar y compatibilizar con Excel, ¿no? Esa es la opción imprimir, por ejemplo, de esta parte de el diseño de la página, ¿no? Un componente muy importante. Les comento que nosotros hemos llegado a plotear planos enteros, ¿no? Partiendo del Excel o llevándolos al formato PDF y tablas enteras pueden ser fácilmente impresas en hojas de gran tamaño como la hoja tamaño A0, ¿no? Ustedes saben que existen distintos tamaños de hoja, A3, A0 y demás, donde pueden realizar su impresión.
De la parte de las fórmulas, este es un icono muy importante que les comento, la parte de insertar función, que es donde se encuentran todas las funciones programadas internamente en Excel, ¿no? Adicionalmente podemos añadir alguna función específica si es que es muy necesaria y recurrente para esta sección, ¿no? Es ahí donde yo le puedo hacer un clic, por ejemplo, y ver todo el listado de fórmulas, ¿no? Puedo escoger las usadas más recientemente, como ven yo he podido utilizar la desviación estándar, el conteo, por ejemplo, promedio, hipervínculo para hipervincular hojas unas a otras. Vamos a poder observar un formato para la ISO 14001, por ejemplo, el contar el máximo de un valor y la función seno, ¿no? Pero también ustedes pueden elegir funciones financieras, por ejemplo, ahí están todas las funciones financieras. El TIR, por ejemplo, el BAN está acá, ustedes saben. También pueden elegir un formato de fecha y hora prevista. Ahí está día, tiempo y otros formatos que pueden elegir. Están funciones matemáticas, el coseno hiperbólico, por ejemplo, la función agregar, aleatorio entre, coseno y bastantes funciones acá. Pueden elegir solo funciones estadísticas, ahí están los coeficientes o los contar. Para el caso de datos, por ejemplo, nos sirve contar los mismos y distintos tipos de distribución, ¿no? También pueden ustedes elegir funciones referidas a referencias, por ejemplo, buscar algún dato específico, coincidir, vamos a estar viendo algún ejemplo, elegir alguna columna específica, alguna fila específica, un índice, y como ven son bastantes funciones que se pueden llegar a aprovechar en el Excel, ¿no? Y funciones de ingeniería, por ejemplo, para la parte de cálculos. La función Bessel, que nos sirve para calcular, por ejemplo, la transferencia de calor en aletas que tienen un tipo de cálculo bien específico, ¿no? Para la parte de ingeniería. Entonces, aquí están las funciones de igual forma para ingeniería. La función ESOR, que también nos sirve para la parte de cálculos. Con dos clics podemos omitir la parte de gráfico de error, ¿no? Para esto les comento que hay un gráfico donde uno puede observar la función error para distintos tipos de parámetros, pero simplemente nosotros podemos colocar el valor directamente en el Excel y obtener el valor previsto para el cálculo. Y tenemos otras funciones que se pueden observar, ¿no? Si quiero observar todas las funciones, le hago clic a todo y están ahí todas enlistadas, ¿no? Bastante útil ese f de x que ustedes pueden observar. La función autosuma, por ejemplo, vamos a realizar un pequeño ejemplo con esta parte. Por ejemplo, yo le voy a dar algunos valores a la celda. Me voy a elegir una nueva celda para que sea mucho más sencillo. Y voy a escoger la celda A, que va a ir desde el 1 hasta valores de el 10, el 12 y otra celda, por ejemplo, la C, ¿no? Ahí está. Coloco el valor y le hago Enter. Para esto es importante tener un teclado numérico al lado de nuestra pantalla, ¿no? ¿Cómo ejecutamos esa función? Donde yo quiera que salga el resultado, le colocamos el signo igual en mi teclado y voy a llamar a la función suma. Le coloco directamente la SUMA y voy a elegir el rango previsto. Yo quiero que acá se muestre un valor desde la A1, le coloco 2 puntos, hasta la A10. Ahí está. Observen que se colocó en D4. Cierro el paréntesis para que se ejecute esa función y le hago el Enter previsto. Y cuando yo le haga doble clic, se me va a mostrar de dónde a dónde estoy llegando a
sumar acá en el Excel, ¿no? De entre las funciones más básicas que podemos llegar a utilizar. Otro ejemplito, por ejemplo, quiero que acá solo se muestren los demás resultados. Le voy a hacer igual. Voy a llamar a la función suma, abro paréntesis. Elijo la columna 10. Ahí está, observen cómo se eligió automáticamente casi sin hacer nada. Le coloco 2 puntos y le coloco la columna A12. Entonces solo me va a sumar esos 3 valores restantes que yo le coloqué. Si se puede observar y le hago un enter. Esa es la suma restante. Entonces le puedo sumar también otras funciones que yo he previsto, ¿no? Le puedo colocar, por ejemplo, igual la función suma, la estoy llamando del componente interno de Excel, y puedo sumar la A10, por ejemplo, hasta 2 puntos, la A12. Ahí está, pero le voy a colocar la opción adicional del número 4. Me sale eso cuando yo vaya a colocar algo que no está previsto en la parte de la fórmula, ¿no? Es por eso que les va a salir alguna vez cuando no llegan a cumplir de forma correcta lo que es el funcionamiento de la función. Entonces le coloco aceptar y obviamente la puedo corregir para que me dé una buena lectura en el Excel, puesto que recuerden que el software no se llega a equivocar, ¿no? Somos los seres humanos que cometemos errores en el software. Vamos a observar algunas funciones de entre las más básicas antes de proceder a la sesión. Observemos la función mínimo, por ejemplo, de la cual nosotros vamos a extraer el valor inferior de todo un rango de números. Le voy a colocar mínimo de todos estos valores, por ejemplo. Observen, estoy seleccionando, cierro el paréntesis y aquí está el menor valor que yo tengo de todo ese rango previsto. Y obviamente se cumple si ustedes pueden observar. Ese tipo de funciones es utilizada para algún tipo de cálculo o verificación de datos, ¿no? Cuando yo tenga, por ejemplo, algún pago y voy a poder observar qué cantidad ha sido la que ha tenido menor valor de pago, ¿no? O el máximo en este caso, selecciono de igual forma, cierro paréntesis y le hago el enter. Y como pueden observar, tenemos el valor máximo que hemos llegado a seleccionar para esa función. Así de sencillo es el manejo de Excel. Les comento, también podemos tener otras operaciones estadísticas como la función promedio, ¿no? Ustedes saben que el promedio es el cálculo de todos estos datos dividido entre la cantidad de datos, en este caso 12. Simplemente cierro paréntesis y le hago enter, ¿no? Promedio de todos esos datos es 6.5. Así se puede ejecutar algunas funciones que ustedes vean convenientes, ¿no? También podemos sacarle la raíz cuadrada, que parecería complicado en Excel. Por ejemplo, de 81. Todos saben cuál es la raíz cuadrada de 81, ¿no? Le colocamos el igual, le coloco la raíz, así se denomina la función. Y le coloco el valor. Está, y enter, ¿no? En este caso es la raíz pi, que es otro tipo de función que llega a tener el Excel, ¿no? En este caso, si es raíz cuadrada, hay otra función para sacar la raíz cuadrada al mismo. También puedo generalizar algunos números que son decimales, por ejemplo. Les comento que aquí puedo colocar una serie de números con bastantes decimales. Observen que todos llegan a tener decimales, ¿no?
pero estos números los voy a volver números enteros. Si es que yo voy a tener miles de datos, es difícil llegar a convertir tantos números de forma manual, ¿no? Pero en Excel es bastante sencillo. Tengo estos datos, pero yo utilizando la función entero puedo volverlos en número entero, ¿no? Escojo la función entero. En mis primeros años yo no sabía que existía esta función, les comento. Elijo el valor predeterminado, ahí está, y le hago el enter, ¿no? Y este número de acá se volvió número entero. Y todos los demás puedo jalar la función hasta donde yo desee. Y pueden observar que estos números de acá se han llegado a volver números enteros en esta columna, ¿no? Funciones fáciles para poder ejecutar en Excel. Vamos a observar algún tipo de función adicional. Por ejemplo, la función contar, que es muy importante, les comento, sobre todo para los que analizan datos en este tipo de planillas. Muchas veces no sabemos cuántos datos podemos tener en nuestra planilla, ¿no? Y es necesario contarlas, por ejemplo, número de encuestados o número de algún tipo de cantidad que deseemos. Entonces le coloco la opción contar, le hago doble clic, ahí está, y voy a contar cuántos datos están acá. Entonces selecciono toda la parte de contar, todo el rango, y observen que son 6 datos y evidentemente, ¿no? Es 1, 2, 3, 4, 5 y 6 datos que están presentes en toda esta pequeña sección que yo he seleccionado. De igual forma pueden contar lo que deseen, ¿no? Es una función importante. Aquí le coloco, por ejemplo, igual la función contar y voy a contar mayor cantidad de datos. Jalo hasta acá o hasta acá incluso. Le doy Enter. Son 15 datos que está llegando a contar el Excel. Entonces, eso se puede visualizar acá. Observen cuáles son los datos que ha llegado a contarse. Para la función se han llegado a contar todos los datos, pero que están llenos, ¿no? Acá hay una columna vacía que no ha sido contada, si se dan de cuenta. Todo este rango ha sido contado, pero esta columna vacía de acá no ha sido contada. Entonces, de esa forma funciona la función contar en Excel. Pero yo también puedo contar esos datos vacíos. Imagínense, acá no tengo datos, pero quiero contar cuántos espacios vacíos hay en toda esta columna. Entonces, ejecuto la función contar de igual forma, pero en este caso vamos a contar espacios blancos de todo este rango. Ahí está el rango y hay 3 espacios en blanco, me dice el Excel. Aquí está un espacio en blanco, el segundo espacio en blanco y el tercer espacio en blanco. Esto sirve mucho, por ejemplo, para el análisis de encuestas. Yo lo he llegado a aplicar particularmente en análisis de datos también, ¿no? Cuando necesitaba contar cuántos datos están por encima de algún valor o por debajo de algún valor y sacar porcentaje de esto de forma bastante sencilla, ¿no? Y esto sirve para miles de datos, ¿no? Ustedes lo pueden ejecutar en una planilla bastante extensa. De igual forma, vamos a poder observar alguna función en particular. A ver, me voy a inventar acá en la columna A y B. Voy a abrir otra hojita, más sencillo. Y le voy a colocar datos al azar, ¿no? Le voy a colocar, por ejemplo, alguna edad que tengamos de algún tipo de participante y la nota que obtuvo en sus exámenes. Entonces le puedo colocar los datos pertinentes. Ahí están. Este es el número de edades en cuanto a nuestros alumnos que hemos llegado a tener.
y las notas pertinentes, ¿no? Está. Y puedo ejecutar una función, pero en este caso que tenga una condicional, ¿no? Los mayores a 25, por ejemplo. Le puedo colocar igual en la parte de una columna al azar que yo elija. Le puedo colocar sumar, pero aquí hay una condicionante, ¿no? Sumar sí, así se llama la función. Sumar sí se le llama la función. Yo voy a sumar desde la A16 hasta la A20. Le coloco dos puntitos para darle a conocer el rango. Punto y coma. Ahí está, dos puntos hasta la A20. Ahí está la columna seleccionada. Le coloco el coma como argumento al que yo voy a llegar a elegir. Bien, ha llegado a anotar. Ahí está. Y mediante la coma puedo elegir, en este caso, la condicionante, ¿no? Le elijo, por ejemplo, la función de las comillas. Ahí están. Abro comillitas. Si es mayor a 25, por ejemplo. Sí se van a llegar a sumar. Si no, eso significa la coma, ¿no? Es una condicionante. Si no, voy a colocar en la celda si no, voy a sumar lo que está en la celda de al lado, ¿no? La B16 a la B20. Pues ahora en la fórmula nos dice y nos muestra dónde posiblemente yo esté cometiendo el error para esta parte, ¿no? Observen que acá me dice que posiblemente esté el error. Y es ahí donde hay que llegar a configurar el Excel, ¿no? Acá me muestra en la parte de abajo que yo debo llegar a separar el criterio mediante punto y coma. Entonces, eso depende de cada máquina. Les comento, en algunas funciona solo con coma y algunas va a funcionar con punto y coma. Le hago enter y ahora sí funcionó esta condicionante, ¿no? Entonces, si es que tengo algún valor o valores mayores a 25, voy a llegar a sumar esta parte, me dice mi condicionante. Si no, voy a llegar a sumar la columna 2. Entonces ahí está la suma de las edades que ha sido en este caso ejecutada y no así la B, la columna B, ¿no? Puesto que esa no está mayor a 25. Podemos colocarle otro tipo de valores, por ejemplo, para poder observar su funcionalidad. Si acá en esta columna no está un valor mayor a 25, por ejemplo el 5, automáticamente le coloca 0, ¿no? Esa es la opción que se da en esta parte de la condicionante. Para sacar la media, ¿cómo lo realizo? Nos dicen, en este caso tenemos el promedio, que es el equivalente, directamente promedio, dos clics, de todo el rango que yo quiero calcular. Y acá el promedio de todos estos valores significa que es igual a 13.8, les comento. Entonces, esas son algunas funciones que se pueden llegar a observar en la parte de Excel. Entonces, avancemos un poco y vamos a ir intercalando de entre pantalla a pantalla. Aquí está de los operadores lógicos. Han podido observar que funciona la suma, la resta. Tenemos también la parte de el número negativo que podemos colocarle a un número como tal para tener esta expresión de -10, por ejemplo.
Podemos hacer operaciones con multiplicación, 10 por 5 igual a 50, división, podemos sacarle el porcentaje, colocándole igual a 10% que en tanto por 1 es 0,1, ¿no? Y el valor de potencia, ¿no? Exponencial, que es ese símbolo, y le colocamos acá, obviamente, el resultado, ¿no? Para las funciones de texto también son muy importantes, ¿no? Esto me ha llegado a ayudar en Excel, por ejemplo, para la parte de ArcGIS, les comento. Porque para ArcGIS le ha llegado a servir al estimado Inge, si se consultará. En ArcGIS nosotros, por ejemplo, obtenemos bastantes datos yendo a campamento, ¿no? Y en campamento muchas veces obtenemos con el GPS algunos valores en una determinada coordenada específica. Y justamente ese tipo de datos puede sacarse, por ejemplo, de acá. Podemos observar un aeropuerto, es el aeropuerto del Alto. Ustedes simplemente se van a la página, una página común de Google Earth y pueden observar todo el tema de mapeo, ¿no? Para el tema de ArcGIS es una herramienta muy básica el Google Earth, lo pueden hacer en forma online, en este caso, sin necesidad de instalarlo incluso, ¿no? Pero se puede instalar el Google Earth Pro por si desean y tener mayores herramientas. Si yo me voy a ir a la parte de Google Earth, puedo yo navegar a lo largo de nuestro departamento, ¿no? Acá, por ejemplo, en La Paz tenemos este aeropuerto y yo puedo ir sacándole datos al mismo. ¿Cómo le hago? Le hago clic acá. Imagínense que estoy con el GPS y estoy obteniendo valores, ¿no? Ahí está el punto, le voy a llamar punto 4 y voy atrás, ahí está mi punto 4, ¿no? Puedo graficar, como ven, puntos o puedo coordinar o puedo graficar un conjunto de coordenadas, ¿no? En sí las voy a puntear, por ejemplo, acá, le voy a colocar otro punto y le voy a llamar el punto número 5. Y de esta forma puedo ir obteniendo coordenadas a partir del Google Earth o en este caso a partir de nuestro GPS común. Entonces el punto 6, ya tengo 6 puntos y podemos tener cientos de datos, les comento, ¿no? Cuando nosotros vamos a campamento debemos trasladarnos de un punto a otro y poder darle las coordenadas específicas a un tipo de establecimiento en el que yo puedo realizar monitoreo ambiental, por ejemplo, ¿no? Estoy sacando, imagínense, muestras o estoy sacando algún tipo de análisis en estos puntos que ustedes ven en el Google. Pero la ventaja es de que muchos GPS, o en este caso la plataforma, te exporta estos datos a un formato KML, ¿no? En el que ustedes deben convertirlo para poder manipular los datos y meterlos de forma fácil al ArcGIS en formato Excel. Es una de las formas. Entonces yo me voy a graficar bastantes puntos. Ahí están. Este es el punto 9. Y voy a graficar también un conjunto de líneas con mi GPS, ¿no? Imagínense que me he llegado a trasladar a lo largo de todos estos puntos del aeropuerto que está en nuestra ciudad y he llegado a obtener con mi GPS todos estos puntos. Entonces, estoy obteniendo datos, si se dan cuenta, con un GPS, ¿no? He llegado a trasladar en todas estas zonas y se hacen bastantes datos, si ustedes pueden observar, muchos datos que van a ser parte de un gráfico a ejecutar. Entonces ahí está todo mi trazo. Una vez más, le hago enter y le coloco la palabra trazo, por ejemplo, trazo 1.
Y aquí están todos los puntos que yo he podido obtener a partir de esta forma satelital del Google Earth, ¿no? O con GPS. Entonces voy a obtener los mismos, voy a obtener una serie de datos, pero lo que me interesa es hacer clic en estos tres puntitos, ¿no? Y exportarlos a un archivo KML manejable, que sea más diferente. Le hago clic, observen que acá se han llegado a tener todos los datos ya exportados en ese formato, pero yo para poder manejarlos de forma más adecuada me voy a abrir esta página, ¿no? Que se las coloco. El GPS Visualizer, así se la llama, la estoy colocando en la parte del chat y se entran a esa página y pueden convertir esos datos mediante este tipo de software online puente, ¿no? Ustedes le hacen clic en Visualizer, van a convertir en este caso ese formato KML a un tipo de formato en texto. Entonces van a elegir el archivo, que en mi caso es este proyecto sin título. Le hago clic en abrir y lo convierto, ¿no? Ahí está, le hice clic y se ha llegado a convertir y hemos tenido un tipo de datos ya exportados en coordenadas UTM previstas. Y me descargo los datos, ¿no? Le hago un clic, ahí están descargados. Yo puedo ya visualizar qué datos he podido obtener a partir del Google Earth y en coordenadas de KML, ¿no? Un formato KML. Y aquí están todos los puntos que yo he obtenido en ese pequeño ejercicio. Observen que tengo como nombre el punto 1, punto 2 hasta el punto 9, un trazo 3 que he llegado a realizar y el último trazo que le llamé 1. Son una serie de datos que para introducirlos a ArcGIS yo voy a tener que exportarlos o importarlos en una planilla Excel, ¿no? Para poder manejar algo de estos datos o cambiarle los puntos a coma y demás. Entonces yo lo voy a guardar como, simplemente lo estoy guardando con otro nombre más sencillo, ¿no? Entonces, datos GPS, le voy a colocar. Entonces es uno de los softwares puente que se pueden llegar a utilizar. Y es ahí donde ingresa el poderoso Excel, ¿no? Yo me abro una ventanita, le hago clic en abrir, escojo la parte de donde está ubicado mis datos, le hago clic en los datos que he llegado a guardar, en este caso, y los selecciono en, a ver, lo voy a observar dónde lo he guardado. Aquí están datos GPS, están guardados en descargas y puedo yo importarlos acá, ¿no? Y más fácil incluso hacer análisis de datos acá. En este caso le hacen clic en texto en columnas. Me da un dato erróneo en esta planilla, ¿no? Entonces yo me voy a elaborar una nueva ventanita en Excel. Ahí está, le hacen control U, por ejemplo, control U, escape. Estuve seleccionando datos de otra parte, ¿no? Hay una función que está siendo operada en Excel, es por eso que me sale esa opción, ¿no? Aquí está, era esa, si no me equivoco. Y pueden abrir lo que son estas planillas de datos que yo he llegado a observar ya convertidos en nuestro sistema, ¿no? Me voy al buscador y le voy a colocar datos. Eso depende del tipo de máquina, ¿no? Cuando ustedes llegan a tener.
todos los archivos y ahí está datos GPS. Hay que seleccionar esto, ¿no? Para que escojamos varios tipos de archivos a abrir. Podemos abrir macros y demás, todos los archivos y voy a abrir un tipo de archivo en texto. Y este tipo de textos ustedes ya lo pueden convertir o separar, ¿no? A mí no me conviene meterle al ARGIS así, puesto que no va a llegar a compatibilizar los datos como se deben. Me conviene separarlos por espacios, si ustedes ven. Cada vez que haya espacio se va a llegar a separar el tipo de dato que está inmerso en la parte de la planilla. Le colocamos delimitada por tabulación o espacio, es lo mismo, ahí está, con el espacio. Y esta es la grafiquita que me muestra en la parte del entorno que yo voy a obtener, ¿no? Luego clic en siguiente y finalizar. Todos mis datos ya han sido exportados a un formato Excel en este caso, pero para meterle al ARGIS yo voy a ejecutar un comando importante que se llama concatenar y de ahí esta diapositiva que aparece acá, ¿no? Mediante esta ahí, por ejemplo, puedo concatenar yo distintos tipos de parámetros. Voy a juntar, eso significa concatenar, todo lo que es la columna A con la columna B y tener la fusión de datos en la columna C. Entonces puedo realizar esa operación en la parte de Excel. Y eso se va a ver visualizada ya en mi planilla de esta forma. Acá tengo un ejemplo. Por ejemplo, y se los procedo a mostrar. Se me ha perdido la hojita. Datos GPS. Acá está, por ejemplo. Voy a concatenar esta y esta, ¿no? Y le voy a colocar un carácter de por medio. En este caso, ARGIS, si no me equivoco, se conoce los coma. Entonces, recuerden que son dos datos para la coordenada, ¿no? Y todo va a llegar a tener estas comas de por medio para poder seleccionar las mismas. Entonces, coma para todos mis datos y todo ya va a estar juntado como coordenada como tal, ¿no? Le coloco el igual, por ejemplo, concatenar el primer dato. Voy a concatenar un segundo dato, que es la coma, y un tercer dato, que es la columna C. Y le hago Enter, ¿no? Y aquí está todos mis datos, pero ya en coordenadas como se debe, listas para introducir a ARGIS, ¿no? Todos ya están en dos coordenadas. Esta la voy a borrar, obviamente no ingresa a ARGIS. Esta también no ingresa. Y de los cientos de datos que yo puedo tener en campo, puedo ir simplemente colocándolos en este tipo de coordenadas. En este caso no me reconoce la comita, si se dan de cuenta, porque este carácter debe estar entre paréntesis, ¿no? Pero entre comillas. Escoger la parte de las comillas. Ahí está. Y le voy a colocar directamente coma. Entonces también se le puede colocar un carácter en vez de una columna de caracteres también. Y ahí está, ¿no? Ahora sí se reconocen todos en dos coordenadas. La coordenada A y la coordenada B, listas para introducir a ARGIS. Podría volver a repetir cómo descargar los datos desde Google Earth. Ya, vamos a graficar otra región en Google Earth. Vamos a hacer dos ejemplitos sencillos el día de hoy. Y obviamente en el curso ustedes ya desde cero van a llegar a observar todo lo que son este tipo de datos. Me voy a ir a un lago, en este caso es el lago Titicaca, acá entre Bolivia y Perú, ¿no? Y le voy a colocar una serie de datos. Este lo voy a eliminar para que no me estorbe. Ahí está, desde cero. Voy a seleccionar, esta es la pantalla inicial que les va a salir. Se los copio en la parte del chat.
Ahí está en el chat, ustedes pueden ingresar y hacer el mismo ejercicio si desean, ¿no? Hacen un clic, se van a la parte de obtención de datos. Imagínense que estén con GPS y le hacen clic en este icono de acá, ¿no? Yo le echo un clic y voy a poder hacer trazos. Entonces voy a sacar datos del lago Titicaca. Es un lago bastante extenso, el lago más alto del mundo. Ahí está, una serie de datos estoy llegando a sacar. Imagínense que yo estoy viajando a lo largo de todo el lago Titicaca, ¿no? Y esto son perfiles de altura los que van a llegar a observar y tener datos reales mediante el GPS. Algo pasó en este caso. Ahí está. Entonces, el Google Earth me va a reconocer hasta cierto número de datos. Hasta aquí voy a hacer un primer trazo, le hago Enter. Entonces, viaje 1, por ejemplo, el viaje 1 he demorado en hacerlo en un día. Viaje día 1, datos GPS, guardar. Ahí está, día 1. Ya tenemos un trazo de datos de todo el día 1. Voy a trazar más, ¿no? Necesito vincular más. Ahí está, más datos del lago Titicaca. Y cuando yo tenga un número de datos suficientes, le voy a hacer Enter. Enter, esto lo he ejecutado en el día 2 de viaje y me voy atrás. Aquí está día 1, día 2. Voy a hacer más trazos, ¿no? Aquí está el día 3 de viaje, que yo me he ido al lago Titicaca y he obtenido este perfil de alturas, ¿no? Me han dicho que este lago es muy alto y se puede obviamente graficar a lo largo de ArcGIS, ¿no? De forma directa, se puede exportar todos estos datos GPS. Le hago Enter y voy a obtener datos para el día 3 de viaje, ¿no? Imagínense que estoy haciendo un monitoreo ambiental a lo largo de estos puntos. Aparte de las coordenadas, estoy haciendo monitoreo en cada punto. Y voy a obtener más datos, ¿no? Le voy a hacer clic en este trazo de acá. Y en este día yo ya estoy ejecutando una mayor cantidad de viajes. Y he realizado monitoreo ambiental en todos esos puntos. Le coloco Enter y este es el día 4 de monitoreo ambiental. Hasta ahí ya tengo un montón de puntos GPS donde se han hecho monitoreos y se puede llegar a graficar los mismos. Esos resultados ambientales también se pueden graficar por impactos, es decir, les va a salir zonas rojas, zonas de menor impacto amarillas o sin impacto de color verde, digamos. Entonces ya tengo 4 días de viaje, en sí un conjunto de datos del día 1, 2, 3 y 4 y todo lo voy a llegar a exportar. Le hago clic en estos tres puntitos y exportar como archivo KML. Ahí está, ¿no? Se llama viaje día, es el nombre del archivo. Lo voy a convertir mediante GPS Visualizer a otro tipo de datos, en este caso TXT, archivo de texto. Puedo convertir hasta 3 files. Yo elijo solo un archivo KML, formato característico de Google Earth. Y escojo, ¿no? Aquí está mi KML que se llamaba viaje día 1. Le hago clic, abrir y convertir, ¿no? Eligiendo plain text, planilla de texto, convertir. Se encarga la plataforma de convertir todos esos datos y simplemente lo hago en descargar, ¿no? Clic, ahí está descargar y se ha llegado a descargar en la parte de acá todos los datos de esos días y ustedes lo van a poder visualizar en coordenadas listas para poder graficar en ArcGIS o en distinto tipo de software puente, ¿no? Manejamos nosotros Global Mapper, por ejemplo, manejamos Civil 3D para perfiles de alturas y demás. Acá está el archivo en datos. Voy a observar que para todo este monitoreo ambiental del lago Titicaca tengo una serie de datos a
poder, que yo he llegado a obtener, ¿no? Aquí están las alturas, por ejemplo, extractadas de el Google Earth. Me dice que ese lago está a 3.888 metros sobre el nivel del mar. Este punto de acá, que es una coordenada, está a 4.200 metros sobre el nivel del mar. Este otro punto del día 4 está a 3.836 metros sobre el nivel del mar. Distintas coordenadas. Ahora acá, si quieren, ustedes realizan un monitoreo ambiental de gases, por ejemplo. Gases CO2. Puedes realizar el monitoreo y le pueden colocar el parámetro que han obtenido, por ejemplo. Imagínense eso, es dato hipotético, 300 ppm de CO2, es un dato hipotético, ¿no? Y pueden ir colocando en cada uno de los puntos qué impacto ambiental han llegado a obtener y graficarlo ya en ArcGIS, en todo lo que son un gráfico que contenga un panorama con los impactos ambientales. Esto yo lo voy a guardar con un archivo mucho más fácil. Puede ser el TXT en este caso, pero lago Titicaca, por ejemplo. En descargas, no me voy a olvidar. Voy a abrir en este caso otra planillita acá en el Excel. Le hago clic en datos. Una planilla muy importante es la de datos, ¿no? Voy a poder abrir acá en abrir la parte de descargas y todos los datos graficados también en Excel los pueden hacer si desean. Aquí está todos los archivos, lago Titicaca, abrir y están juntas, unidas. Este tipo de datos no se pueden tratar, obviamente. Necesito delimitarlas. Clic en siguiente y van a ser delimitadas por espacio. Observen que acá ya están las líneas, ¿no? Espaciadas. Hago clic en finalizar y ahí están todos los datos sacadas del Google Earth y sus alturas respectivas, ¿no? Lo convierto en coordenada para poder colocarlo al ArcGIS, recuerden. Hacen clic en concatenar este dato de acá. En otra oportunidad vamos a mencionarles cómo colocar esos datos o cómo se llegan a interpretar esos datos números, ¿no? Que son latitudes para el tema de ArcGIS. Esta le voy a colocar la comita de por medio que necesita el ArcGIS y le voy a colocar el otro carácter que necesito. Y Enter, ¿no? Aquí están ya las coordenadas para ArcGIS que se necesitan, ¿no? Yo voy a jalar la columna, observen que son muchos datos y el Excel me ha llegado a poder obtenerlos de forma muy sencilla estas coordenadas, ¿no? Tratamiento de datos muy sencillo en coordenadas UTM listas para introducirlas al ArcGIS. También mencionábamos que pueden colocarle resultados de impacto ambiental, y poder hacer perfiles de gráficos con colores, ¿no? Se han podido observar gráficos coloreados de impacto ambiental o impacto sonoro, otro tipo de impacto. Esto era monitoreo de CO2. Y de igual forma los resultados para cada punto, ¿no? Si yo le hubiera colocado en la columna de atrás, obviamente me hubiera salido 200 ppm, 220 ppm, 100 ppm de CO2 y demás. Y todos esos datos se pueden observar ya graficados en ArcGIS si es que lo desean y pueden hacer mayor tratamiento de ello, ¿no? Este sistema es aplicable para monitorear ventas y producción. Les comento que ArcGIS les sirve para casi todo, ¿no? Ustedes con ArcGIS pueden monitorear el número de ventas en cada punto GPS, les comento. Aquí tuve 200 ventas. En este punto solo tuve 5 ventas. Acá tuve 50 ventas. Aquí tuve un número de 355 ventas. Entonces voy a emplear la función aleatorio para inventarme datos.
que estén entre 99 y 200 ventas por cada punto. Aquí he vendido, digamos, 113 unidades de torta, ¿no? Torta. Entonces, de esta forma también pueden ustedes ir graficando cuántas ventas han tenido en determinado punto del GPS. Entonces, todo esto lo llevan al ARGIS y también pueden hacer los gráficos de perfiles con temperaturas en ARGIS. ARGIS, por ejemplo, gráfico. ¿A qué tipo de gráfico me refiero? A los perfiles como estos, ¿no? Ustedes pueden obtener resultados de esta forma, por ejemplo, en ARGIS, o los que a mí me gustan, ¿no? A mí me gustan otro tipo de gráficos mucho más, con más resolución. Se puede configurar también dentro del ARGIS cuántas paletas voy a tener de colores para que ustedes vayan a obtener gráficos más representativos, gráficos de ventas. Entonces, en ARGIS también pueden graficar ese tipo de zonas de bastante venta, digamos, de lo que ustedes estén llegando a vender, monitorear y demás. Eso con ayuda de datos GPS, se van a Google Earth, para cada punto le van a colocar el número de ventas que han obtenido, como mencionaba, y todo eso lo grafican, ¿no? Y ARGIS se encarga de lo demás. Vamos a observar algunas consultas más de producción, lo mismo, ¿no? Las zonas más productivas en cuanto a el tema agrícola, digamos, también se pueden llegar a gráfica. Por ejemplo, producción de cacao, chocolate, acá me dio 5 toneladas, aquí 10 toneladas, 50 y así sucesivamente. Les sirve también para producción. Otro tipo de impactos que ustedes pueden llegar a graficar. Entonces, visto eso, ya sabemos lo que es la función o para qué sirve concatenar, obtener coordenadas, un montón de datos, llevarlos a ARGIS y obviamente tener la gráfica prevista. Fórmulas de comparación, de igual forma hemos observado, ¿no? Pueden graficar el igual, por ejemplo, les va a salir como resultado falso o verdadero. Son funciones lógicas ya internas de Excel, ¿no? Volviendo a Excel. De las fórmulas, aquí está un ejemplo de formulitas de las más básicas de forma aritmética. Si ustedes quieren sumar un punto A1 con un A2, obviamente esa es la nomenclatura, ¿no? Esa es para sumar, a la vez dividir. Es un quebrado que está haciendo, ¿no? Está haciendo esta operación. A1 más A2, todo esto entre paréntesis, dividido entre A3. Hay que saber interpretar este tipo de nomenclatura. A veces cuando estábamos iniciando universidad, obviamente le metíamos de una forma conjunta y el Excel no se equivoca, pero nosotros sí nos hemos llegado a equivocar, ¿no? Entonces hay que interpretar ese tipo de fórmulas de forma adecuada. La función multiplicación, multiplicación y dividido a la vez, la operación zesta, zesta y dividido y solo dividido, ¿no? Entonces se pueden utilizar paréntesis, les comento, para poder diferenciar cada tipo de función. Funciones básicas, la función también suma, porcentaje también, calcula el tanto por ciento de una serie de datos. Entonces le hacen clic en igual, producto, porcentaje y el número de celdas, ¿no? Entonces de acá, a ver, vamos a sacar la función que mencionábamos de porcentaje. Producto, aquí está el número. Porcentaje y todas las celdas, ¿no? Porcentaje de
solo estas celdas. Enter. De las celdas H2, por ejemplo. Se lo voy a modificar. H2. Esto no es por demás. Ahí está, ¿no? El, del número 5, por ejemplo, el porcentaje, 25% en un tanto por 100, por ejemplo, 5 veces ese número, 25. Entonces me sacó el producto con esa función de producto a la vez, ¿no? Máximo, mínimo, y hemos observado algunos ejemplos, las de esta división, promedio, y otras funciones con condicionantes. El sumar sí, por ejemplo, no es una función que se puede llegar a utilizar, o el contar sí, en este caso con condicionantes, ¿no? Cada vez que observen el punto sí, significa que previamente se debe cumplir una condición para recién contar, ¿no? Acá de igual forma, si es que se cumple, va a llegar a realizar esta operación de suma. Si es que no se cumple, no la va a llegar a realizar. Entonces, esa también se la puede ejecutar en esta parte, ¿no? Ustedes ven en la base de tareas cómo se ha llegado a codificar estas columnas, ¿no? Me coloca la opción sí. T2, por ejemplo, va a ser igual a A2, o en su defecto B2 menos C2, o en su defecto me va a dar un valor verdadero si es que se cumple esa condición, o falso si es que no se cumple, ¿no? Entonces ustedes pueden observar acá, si es menos me da 11, en este caso esta operación no se cumple, es falso, y obviamente simplemente realiza la siguiente operación, ¿no? Entonces se puede colocar este tipo de condicionantes, y en breve vamos a ver otro ejemplito donde sí lo llegamos a emplear para la parte de monitoreo ambiental en un sistema ISO 14001. Funciones estadísticas, como mencionábamos, raíz cuadrada, simplemente es raíz pi le pueden colocar si es que va a tener el número pi como raíz, contar la función mínimo, la función máximo, y la parte de operaciones, ¿no? Que también pueden incorporarse de forma mecánica ya en Excel. Funciones de búsqueda, esta es una función muy importante acá si es que queremos encontrar algún tipo de carácter específico. Yo que le coloco, por ejemplo, la parte de CO2 que escribimos, y le hago clic en siguiente. Aquí está una celda que contiene ese carácter de CO2, ¿no? Y acá también tiene ese carácter de CO2. La ventaja es de que puedo cambiar este tipo de término con la función reemplazar, ¿no? Reemplazar todo lo que diga CO2 por CO2 en ppm, por ejemplo. Ahí está. Reemplazar todos, y han tenido dos reemplazos como previstos. Y acá está, ¿no? Se reemplazó CO2 en ppm, y de igual forma acá CO2 en ppm. Una función muy importante y cómoda la de reemplazar, les comento. Muy utilizada en cualquier tipo de rubro. La función buscar variable también se puede llegar a ejecutar, buscar algún tipo de carácter específico y darle un resultado, ¿no? Aquí están filtros que pueden ustedes llegar a colocar de igual forma, ¿no? Por ejemplo, acá le voy a colocar algún filtro que yo desee, filtro, y voy a poder observar qué puntos del GPS han sido los más elevados. Voy a hacer clic y ordenar en forma ascendente. He tenido altitudes, observen, de 3600, y ya están ordenados hasta el número 4227 en el lago Titicaca, ¿no?
Entonces la función ordenar sirve para poder visualizar ese tipo de datos, pero de forma ordenada, ¿no? Y con las tablas dinámicas es aún más fácil y dinámico. Les comento, directamente pueden llegar a graficar y eso van a ver algún ejemplo el día de mañana con el estimado ingeniero que va a dictar la clase. De igual forma, tablas dinámicas, le hacen clic en insertar y pueden colocar algún tipo de dato específico para poder graficarlo, ¿no? Esto para el gráfico de tortas, por ejemplo, nos sirve mucho. Vamos a hacerle clic entonces en insertar. Voy a colocar algún gráfico específico, en este caso que sea de barras o que sea circular, por ejemplo. El de barras nos conviene porque es altura, ¿no? Voy a elegir este gráfico y puedo yo implementar toda la parte del gráfico como tal de los datos o seleccionar datos, ¿no? Puedo seleccionar datos acá de toda la hoja están seleccionadas, pero puedo seleccionar puntos específicos, ¿no? Esto lo voy a hacer quitar, agregar y voy a graficar, por ejemplo, nombre de la serie, altura que hemos llegado a tener y valores de la serie, ¿no? Puedes seleccionar esos valores. Están en punto, esa es la desventaja, ¿no? Nos reconoció en formato KML en todo lo que son puntos y observen que no se grafica. Entonces yo tengo para eso una función importante, ¿no? Aquí está la otra gráfica de todos los puntos de altura graficados. Pero la voy a borrar y me voy a cambiar todo lo que son puntos por comas, puesto que en mi máquina se las reconoce con comas, ¿no? Está puntos reemplazado por coma en toda esa columna sombreada y reemplazar todos. 61 reemplazos. Y ahora sí voy a poder graficar, puesto que ya están con coma como número, ¿no? Es importante mencionar que aquí también se puede llegar a cambiarle el tipo de carácter a cada celda, ¿no? Puedo manejar datos de fecha, como acá están, fechas largas o fechas cortas, o algún formato específico de texto o moneda, ¿no? Entonces le coloco insertar y directamente escojo gráfico de barras y ahora sí me reconoce, ¿no? Ahora sí reconoce el perfil de alturas del lago Titicaca para la obtención de datos y adicionalmente puedo introducir otra variable de datos de CO2 que se pudo obtener, por ejemplo. Entonces, funciones importantes y el tema de tablas dinámicas se lo va a llegar a visualizar en el curso, ¿no? También el tema de macros, por ejemplo, distintos tipos de programación y lenguaje que hay que llegar a emplear para este tema de macros, ¿no? Una función muy importante si es que quiero ya mecanizar una planilla, les comento, para el tema. Podemos ejecutar también bases de datos cuando nosotros tengamos una serie de cálculos, ¿no? Distintos tipos de cálculos y jalar de distintos orígenes esos datos y hacer recálculos, por ejemplo. Esa es la parte de fórmulas de Excel que debemos llegar a saber, ¿no? Hemos podido observar que podemos jalar varios datos con una sola función, por ejemplo, suma, o podemos tener funciones en el caso de las medianas. Si es que yo quiero algo de estadística, también se puede llegar a calcular. La función contar, que hemos llegado a resumirla. La función sumar, sí, una función que tiene condicionante. Sumados todos los valores mayores a 5, por ejemplo, ¿no? Sí los va a llegar a sumar y menores a 5 no los va a sumar. La función promedio la hemos podido observar con un pequeño ejemplo. La función coincidir también, que en este caso va a llegar a comparar dos celdas en común, ¿no?
para observar si es que se coincide o no en las celdas. La función sí que directamente sirve para una programación, una prueba lógica de verdadero o falso, dependiendo al resultado que tengamos en cada celda. Y la parte de pastelería, ¿no? El día de hoy van a observar otra temática, pero yo les adjunto que todo esto también ustedes lo pueden llevar a una planillita de Excel. Todos sus tipos de formulaciones, por ejemplo, esta es para una torta Sacher. Observen que ingresa una cantidad de cocoa, ¿no? Ingresa una cantidad de azúcar, ingresa una cantidad de harina, bicarbonato, colorante, ingresa polvo de hornear, huevos y para el relleno ingresa otra cantidad, en este caso dos tipos de mermelada. Para el ganache igual cinco tipos de insumo y para el almíbar, ¿no? Azúcar, agua y ron, por ejemplo. Y se puede llegar a elaborar este tipo de planillas que también nos sirven para sacar costos, ¿no? Costear en todo lo que son planillas ya hechas en Excel. Acá vamos a observar distintos tipos de planillitas y poder hacer un ejercicio para que ustedes vean el tema de costeo por tipo de insumo, ¿no? Entonces les presento la torta de menta con su formulación acá. Les presento una torta tropical. Esto ingresa para la torta. Podemos saber el costo de la torta, el costo de la crema, el costo que lleva el baño y el costo de la decoración, ¿no? Entonces ahí están las formulaciones que ustedes van a tener varias, no más de 3 gigas de formulaciones en el curso. Aquí está una torta de frutos congelados, ¿no? Su formulación, torta de macadamias, un tipo de torta muy con un sabor muy intenso. La galantina de igual forma, su formulación. El cake imposible, su formulación. Una torta mojada de chocolate con su formulación, tanto de la torta, la salsa, como el fondant y la decoración. Cada punto lleva su formulación, ¿no? Entonces, en el curso ustedes van a aprender cómo realizar cada una de estas formulaciones. Ahí están otras adicionales y vamos a observar las que están hechas en Excel en este caso. Esta una aplicación de Excel para el tema de tortas, pero yo tengo un documento ya abierto, ¿no? Mi documento está acá. Lo que yo voy a hacer es costear cuánto me cuesta la primera torta que hemos podido observar. Voy a tener ingredientes, por ejemplo, en cantidades y en estas unidades, ¿no? Y para cada uno de costos simplemente le voy a colocar un euro. Ustedes le deben colocar cuánto ha llegado a costar en la realidad, ¿no? Estos son datos que ustedes le deben colocar de forma real. ¿Cómo le hago para que aparezca este símbolo? Simplemente le coloco o le sombreo toda la parte de los números y se van a configurar los mismos, ¿no? Le hacen clic acá en general y este va a ser un costo que va a ser una moneda en bolivianos, por ejemplo. Lo pueden llevar de esa forma o pueden modificar dicho formato para que sea en otra moneda, ¿no? Pueden elegir acá la moneda de su país o una moneda genérica, ¿no? O el dólar, por ejemplo. El dólar o el euro, más fácil. Ahí está el euro, por ejemplo. Le hacen clic en aceptar y en 3 letras de euro, ¿no? O lo pueden colocar en el tipo de moneda prevista, ¿no? Para su región. Está en bolivianos, está predeterminado para nuestro país. Y pueden sacar costo por unidad, ¿no? Aquí cuesta la misma unidad, en este caso, el gramo, esa cantidad.
y pueden costear cuánto les va a llegar a costar el total de lo invertido para esa torta, ¿no? Les sirve para hacer costos, por ejemplo. El costo unitario por cada unidad acá va a ser de 0,1, por ejemplo. 0,2. Así lo voy a hacer ascender hasta estos valores que están dados para este ejemplo, ¿no? Ustedes sacan los valores de la realidad, obviamente, y pueden saber cuánto va a llegar a generarse en cuanto a costos para esa cantidad, ¿no? Entonces emplean la regla de 3 clásica. Ustedes dicen si para una unidad les llegó a costar esto, esta cantidad, ¿cuánto llegará a costar? Es la consulta, ¿no? 10, ¿cuánto les llegará a costar? Entonces multiplican este valor por esto y lo dividen entre 1. Y de esa forma sacan el tema de costos para su formulación. Más esto por esto dividido entre esto, por ejemplo. Y está 1, ¿no? Y para todo vamos a llegar a jalar, sacar los costos y ahí está, ¿no? Eso es hipotético, pero nos ha llegado a salir un costo bastante elevado, pero obteniendo esto en pocos clics, ¿no? Esa es la cuestión de Excel, que se pueden llegar a formar operaciones bastante sencillas, ¿no? Y obtenemos el costo total que hemos gastado hipotéticamente en esta formulación. Y todo lo voy a uniformizar, ¿no? Todo debe estar en un mismo formato. Bolivianos, por ejemplo. Obviamente, ¿no? Y esa es otra opción que ustedes pueden llegar a ejecutar en lo que es Excel. Entonces, ese sería el costo que ustedes van a gastar hipotéticamente con datos al azar. Y vámonos a parte de gestión ambiental, ¿no? En todo lo que es gestión ambiental, de igual forma se emplean estos tipos de datos para ustedes generar este tipo de planillas de evaluación ambiental. Les comento que en este caso no está automatizada, pero se la puede llegar a automatizar con condicionantes previstas. Que generamos en nuestra matriz de evaluación ambiental una serie de criterios, ¿no? Esta es una metodología que en otra oportunidad se la va a llegar a explicar a detalle, pero estos son los criterios, ¿no? La probabilidad por el grado de gravedad va a darme lo que es la evaluación de significancia de ese impacto ambiental. Y es lo que se llega a generar en cada uno de los puntos previamente, evaluando también la frecuencia del aspecto ambiental, cuánto yo contamino por día, si la contaminación es diaria o no. Esa la debo llegar a evaluar. También debo evaluar la posible acción preventiva que yo le estoy dando, el alcance de ese impacto ambiental. Tal vez solo sea regional, tal vez sea solo in situ. Entonces evaluamos también la peligrosidad de ese impacto y el volumen que está llegando a generar. Todas estas operaciones van a dar lugar a la peligrosidad por el grado de probabilidad por la gravedad, ¿no? Y se va a ver reflejada acá en nuestros resultados. Observen que esos 5 parámetros han sido tomados en cuenta para sacar el resultado en impactos ambientales, ¿no? Ustedes van a tener este tipo de planillas y muchas más a lo largo del curso de la ISO 14000. Entonces pueden observar, por ejemplo, aquí una colación de personal en recintos propios. Genera un aspecto ambiental, que es un concepto que lo van a llegar a profundizar en qué consiste.
en la generación de residuos domésticos por parte de este personal. Y todos esos a la vez van a llegar a generar un tipo de impacto ambiental, proliferación de vectores, entre muchos otros, ¿no? Que están más abajo. ¿Cuál va a ser la probabilidad? Mencionábamos que es la multiplicación de la frecuencia por las acciones. Aquí está, la frecuencia va a ser 9, es decir, bastante alta. Por la acción va a ser 1 el preventivo, simplemente colocar basureros, nada de inducción y demás, que puede ser valorizado también para cambiar este valor. Y la gravedad, ¿no? Que va a ser la sumatoria o multiplicación del alcance por el peligro por el volumen generado. Haciendo las operaciones de sumatorias y multiplicaciones, obtenemos un valor de 40, el cual me dice que es poco significativo, ¿no? Este tipo de impacto en la región. Y para eso el control lo puedo colocar acá. Si es significativo, debo sí o sí colocarle qué medida voy a tomar en cuenta, ¿no? Y dependiendo de el requisito legal a estudiar, ustedes van a mencionar también y profundizar la parte de requisitos legales que hay que cumplir para medio ambiente. Todo lo que es la legislación acá en Bolivia, la 1333, más sus reglamentos, más otras disposiciones legales para poder estar dentro del rango previsto y si en caso de emergencia, si es que se llega a ser bastante grave, ¿no? Entonces ustedes le colocan el filtro para el Excel, esa es la ventaja y ustedes pueden elegir los impactos medianamente significativos. Aquí está, por ejemplo, estos son los medianamente significativos valorados con un puntaje mayor a 80 o 84, ¿no? Ahí está. Y deben sí o sí colocarle una medida de reducción o mitigación de ese tipo de contaminación que se está generando por parte de este tipo de obra, ¿no? Y cuál es el requisito legal a cumplir y en caso de medidas de emergencias, qué es lo que se va a llegar a hacer. Entonces también nos sirve la parte de Excel para la generación y sistematización de ese tipo de matrices, ¿no? Ahí están los criterios, las frecuencias, si es que le coloco estos valores. Aquí está la matriz para acciones correctivas, para los impactos. Todo tiene su explicación normativa, ¿no? Para la parte del tipo de impacto que se va a llegar a generar, bajos van a ser resultados de este tipo de residuos, ¿no? Medianos y altos también podemos llegar a generar. Si es que tenemos una sustancia radiactiva, obviamente sí o sí vamos a generar un impacto alto, ¿no? Hay que saber mencionar que esto sale del estudio, ¿no? Todo sale del estudio y recién se lo puede llegar a considerar o no. De acuerdo al volumen, imagínense, tenemos a 200 kilogramos como patrón de generación para una cantidad baja, ¿no? Para una cantidad elevada mayor a 1000 kilogramos o 1000 litros, ¿no? Si yo genero, por ejemplo, 1000 litros de aceite, obviamente es una cantidad muy elevada que estoy generando, ¿no? Y debería yo considerar ese tipo de impacto ambiental. La tabla de significancia, que cuánto significa o hasta qué rango significa un valor bajo, medio y alto, todo con condicionantes Excel, ¿no? Todo eso ingresa a la programación para justamente poder implementar la matriz. La consulta sobre la certificación, nos consultan si al final van a llenar un formulario que se va a facilitar tanto en Zoom como en Facebook, no se preocupen. Habrá certificado positivo. Una pregunta, compartiría las diapositivas, nos consultan. Les comento que toda esta sesión siempre queda grabada en Facebook. Lo pueden visitar las veces que deseen, ¿no? Con esta fecha. Este sistema es aplicable para monitorear, sí, eso sí,
les comentaba que sí es aplicable. Y veamos otro ejemplito, ¿no? Y les hubiera querido mostrar, por ejemplo, la parte de ARGIS con impactos graficados, donde ahí se puede observar qué tan fuerte puede llegar a ser la herramienta de ARGIS, ¿no? Aquí está, por ejemplo, una herramienta guía para la implementación de un sistema de gestión ambiental para una empresa, ¿no? Con los acápites previstos. Yo le hago clic en este tipo de botones y obviamente me va a lanzar a esa parte del documento, ¿no? Y está disgregado por las pestañitas, ¿no? Y entonces se puede observar cómo implementar nuestro sistema de gestión ambiental para esta parte introductoria, ¿no? Ahí está, el establecimiento de las bases. Se debe tener un compromiso de la alta dirección, la gerencia. Se debe describir la misma para lograr el sistema de gestión ambiental. Se le puede colorear de forma fácil, ¿no? En lo que es Excel y poder protear, imprimirlo y demás. Está en color celeste claro. Documentos así asociados y ustedes van a tener el sistema, ¿no? Aquí está un documento asociado que yo debo cumplir para la parte del establecimiento del compromiso de la alta dirección. También se pueden generar más documentación, ¿no? Como ser el de la recopilación de información e identificación de aspectos ambientales que se basan en varios tipos de tecnologías ejecutadas, ¿no? Si es una planta de cementos, hay que llegar a considerar obviamente su diagrama de proceso productivo, ¿no? Para identificar impactos, en este caso para el sector de panificación, para cuero y calzado, para madera y muebles, agroindustria, turismo. Cada una de estas actividades genera impacto ambiental, ¿no? Es por eso que se la menciona. De igual forma, de la política de la empresa, que está plasmada acá, la política ambiental. Esto hay que llegar a conformarla de forma bien delicada, puesto que va a ser auditable, recuerden, para el ISO 14001, ¿no? Esta es la intro de la determinación de aspectos significativos, la matriz, como mencionábamos, aquí está de los aspectos que tiene el procedimiento, ¿no? De evaluación de aspectos significativos, que es la planilla que se observa acá. Esta, ¿no? Es todo un procedimiento para poder evaluar los más significativos. También tiene el procedimiento modelo de aspectos ambientales, más el formato y listado y evaluación de dichos aspectos ambientales. También la determinación de los mismos mediante sus cálculos y el planteamiento de las metas que se propone en nuestro sistema de gestión ambiental, más un sistema de monitoreo, es decir, requerimos hacer mediciones, ¿no? Como les mencionaba de la Titicaca, se puede graficar por cada uno de los puntos observados, ¿no? Y el establecimiento de las metas, el control operacional parte del sistema, el control en proceso, ahí está el desarrollo del proceso más todos sus anexos, ¿no? Por ejemplo, control de operaciones, aguas residuales, el tema de mantenimiento, los aceites, algunas partes ya inutilizables de ese tipo de industria, gestión de residuos sólidos, de igual forma, gestión de consumos, tanto de agua como energía o productos químicos, ¿no? Entonces, en eso consiste el tema de implementación junto con Excel, ¿no? Una herramienta poderosa para poder ejecutarlo. De igual forma, el formato de impresión obviamente se lo puede llegar a configurar desde ahí y poder imprimirlo de forma cómoda en la orientación que ustedes deseen, ¿no? Esta es la orientación horizontal, si es que desean.
Y para la parte de apoyo, puesto que se requiere apoyo, tienen los sistemas que van a poder utilizar, el organigrama, por ejemplo, y distintos módulos que también pueden ejecutar para su sistema de gestión ambiental, ¿no? Esa es la importancia de Excel. Entonces, pueden establecer sistemas, mediciones, llevarlo a ARGIS, hacer el costeo de sus formulaciones y temas. Y a lo largo del curso van a estar viendo el tema de tablas dinámicas, ¿no? Que es la tendencia hoy en día para poder mecanizar este tipo de mediciones. Vamos a observar ahora algunas consultas que tengan. Saludos desde Honduras nos dicen. Y buena ponencia nos dicen. Muchas gracias. Agradecerles. Y este curso tiene certificado. Claro que sí, tiene certificado gratuito y deben inscribirse en este link que acabamos de mandar, ¿no? Ahí está el link, lo facilitamos nuevamente y en www.pachabol.com van a llegar a tener el certificado el día lunes, ¿no? Vamos a estar elaborando todo este fin de semana sus certificados que están en nuestra base de datos, ¿no? Base de datos por si es que llegan a tener algún problema en especial. No olviden darle like, el me gusta a nuestra página. Pasamos con el siguiente seminario de el día de hoy.